Bueno, buenas tardes con todos. Esta tarde nos encontramos para tener un pequeño conversatorio sobre algunos de los proyectos que venimos realizando en el INRAS. Mi nombre es Marco Milla y tengo a cargo la dirección del Instituto de Radioastronomía de nuestra universidad. Y vamos a hablar sobre tres proyectos particulares que están relacionados con desarrollo de antenas y desarrollo de instrumentación, principalmente utilizando, orientado para el estudio de diferentes capas de la atmósfera, estudios del Sol y también estudios del espacio exterior. Entonces, para no retrasar más el inicio de esta sesión, vamos a comenzar con la presentación del ingeniero David Torres. Déjenme poner primero la presentación para poder presentarlo. El ingeniero David Torres es egresado también de nuestra universidad. Tiene a su cargo diferentes proyectos satelitales en el INRAS. Está especializado en sistemas de radiofrecuencia, microondas y comunicación para satélites, incluyendo también proyectos de comunicaciones satelitales con la Luna. Lidera el proyecto satelital DINCU y actualmente está estudiando la maestría de física aplicada también en nuestra universidad, con mención en el área de antenas y radares. Su trabajo ha sido reconocido y financiado por Prociencia y por ARSE. Entonces le damos la bienvenida a David Torres para que realice su presentación de hoy. Sobre la dinámica van a ser 15 minutos de presentación cada una y al final de las tres presentaciones va a haber la posibilidad de hacer preguntas a los expositores. Okay. Muchas gracias por todos, por estar aquí. Vamos a hacerlo corto, ya que tenemos 15 minutos. Como mencionaba el doctor Milla, este ha sido un trabajo, una tesis de maestría que ha sido financiado por Prociencia, que se dio en el marco de un proyecto más grande que se llama LWA Perú, que es un nuevo instrumento para la astronomía y estudio de la ionosfera que se va a implementar en nuestro país. El proyecto LWA, para que le conozcan un poco, se ha originado en Estados Unidos. Actualmente se cuentan con 2 arreglos en Neoméxico. Son 256 antenas en el formato de invertida que ven ahí, instaladas en 2 arreglos distintos y con una distribución un tanto particular. Es un nuevo diseño de hacer arreglos de antenas. Bueno, ya tienen algunas características, generalmente están orientados para trabajar en baja frecuencia de 10 a 88 MHz, que es una banda muy poco explorada en radioastronomía, pero en el Perú queremos optimizarlo a 50 MHz, que es la frecuencia de operación del radar de Icamarca. Entonces, estos arreglos instalados en Perú, integrándose a la radar ya existente en Icamarca, van a conformar un nuevo instrumento que nos va a permitir tener nuevas perspectivas sobre los fenómenos que pasan en la atmósfera. Entonces, lo que se pretende es instalar 2 radares de 256, dos arreglos de antenas de 256 antenas, uno en Huancayo, en el Instituto Físico de Guayao, y otro en el campus Santa María. Van a ser extensiones de, áreas de 100 metros de diámetro, y tenemos que encontrar la mejor distribución para acomodar estas antenas en el área disponible, pero que nos permitan hacer un escaneo sintético, es decir, las antenas no se van a mover, lo que se va a mover es los desfases que le vamos a aplicar a cada elemento del arreglo para así configurar distintos haces. Es como mover una antena parabólica, pero sin moverla mecánicamente. Generamos unas electrones. Ahí tienen las coordenadas de la ubicación, y su aplicación principal es el estudio de la ionosfera, en el campo de la astronomía, y también en radioastronomía, ¿no? Que es donde generalmente hay muy pocas observaciones porque los instrumentos son muy escasos, y principalmente en Sudamérica, donde no hay suficiente instrumentación. Bueno, en Chile sí la hay, pero en Perú no hay mucha presencia. Bien, como les mencionaba, la tesis de maestría, este proyecto dio lugar a una tesis, y el objetivo de la tesis es diseñar una configuración óptima para los 256 elementos de esos 2 arreglos que se pretenden instalar muy próximamente, ¿no? Hay, digamos, diversas teorías, diversas aproximaciones técnicas para conformar, integrar elementos, ¿no? Y conformar un arreglo, pero si hay consideraciones, digamos, de espacio, consideraciones de recursos, o también, la cantidad de elementos es bastante grande, tenemos ya que optar por algunas técnicas de optimización, porque justamente hay que optimizar algunos parámetros como recursos, ¿no? Económicos o algunas veces para mejorar la performance. La antena que ustedes ven ahí al costado parecería un alambre doblado sin mayor sentido,
pero básicamente es un nuevo diseño de antena que se ha logrado usando algoritmos genéticos. Entonces, nosotros al usar optimización, de alguna manera llegamos a soluciones que posiblemente antes no hubiésemos llegado con los métodos convencionales. Entonces, la optimización de alguna manera abre un nuevo campo para la exploración de soluciones en diversos problemas de ingeniería, ¿no? Antenas, por ejemplo, es un ejemplo. Bueno, como mencionaba, este proyecto ha sido financiado por Mozilla. Ok, metodología y requerimientos del proyecto de LWP. Como mencionaba, tradicionalmente vamos a encontrar arreglos en forma, ¿no?, de películas, en forma de planes circulares planares, hexágonos, anillos. Cada una tiene ciertos beneficios respecto a los parámetros que nos interesa en la respuesta del patrón de radiación. Básicamente lo que nosotros vemos es, cuando hacemos un arreglo queremos obtener un haz bastante fino, pero a la vez minimizar cualquier cosa que no sea un haz o que no corresponda a las principales, ¿no? Porque un arreglo de antenas básicamente es un filtro espacial. Si tenemos dos lóbulos principales, lo que tenemos es dos direcciones donde la señal va a recibir, y eso de alguna manera debilita la performance de un arreglo de antenas como un filtro espacial, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es tener certeza de qué dirección provino tal señal, ¿no? Entonces, eso es lo que se logra con un haz bastante fino y también minimizando toda aquella región del patrón de radiación que no corresponde al haz principal, que se conoce como los lóbulos laterales. Entonces, uno puede organizar las antenas de una manera y va a tener una respuesta en el patrón de radiación, que no es otra cosa que la descripción de los campos electromagnéticos en el espacio. Un arreglo, por ejemplo, depende del número de antenas, depende de la configuración, como mencionaba, depende también del elemento, ¿no?, del patrón de radiación de un arreglo, la forma en que los arreglamos, y hay un efecto adicionalmente que no lo vamos a considerar, pero es el acoplamiento mutuo. Es decir, cuando yo junto dos antenas muy cerca, muy lejos, hay un fenómeno adicional que ya es producto de otro estudio más avanzado, ¿no? Básicamente en la tesis de nuestra ayuda. Cómo se interfieren dos antenas o más antenas cuando están en una red. Pero no por el efecto de la interferencia, es por otro tipo de fenómenos. Este es solamente para generar motivación. Este es un arreglo típico. Tenemos 256 elementos ordenados en un área de 100 por 100 metros, 107 por 107. Y a la derecha tenemos, bueno, a la izquierda tenemos el patrón de radiación, en azul el patrón optimizado, y en rojo el patrón no optimizado. Entonces, vemos que las técnicas tradicionales para optimizar por la respuesta de un patrón de radiación no son, digamos, efectivas cuando las antenas están separadas más de un lambda, por ejemplo. Entonces, esto ha sido un estudio preliminar que hemos hecho para ver cómo abordamos el problema. Bueno, tratemos de usar primero las técnicas convencionales. Hagamos la optimización a nivel de software, básicamente, o a nivel de amplitudes por cada elemento, sin mover la posición del elemento en el espacio. Entonces, hemos visto hasta dónde se puede llegar con ese tipo de técnicas. Los resultados no han sido muy satisfactorios, entonces dijimos, bueno, tenemos que ir a otras técnicas. Básicamente, estos son los requerimientos de apuntamiento que tenemos que lograr. Como les mencionaba, Santa María o el arreglo de Santa María y Huancayo tienen que poder apuntar, tienen que poder moverse electrónicamente. Y ahí están los ángulos de elevación, ¿no?, o en coordenadas esféricas, a los que debemos apuntar cada arreglo para, por ejemplo, observar la ionosfera sobre Cajamarca a 350 kilómetros. Santa María tendría que apuntar a una elevación de 81 grados, medido desde el suelo, 81 grados. Y en el caso de Huancayo tendríamos que apuntar a 66, 64 grados para ambos ver una altura de 350 kilómetros sobre Cajamarca. Cajamarca va a disparar un haz vertical casi, porque no se puede mover más allá de 5 grados respecto de la horizontal, la vertical local. Entonces, hemos tratado de ver, en la literatura ustedes van a encontrar un montón de algoritmos de optimización, una modificación pequeña en el nuevo algoritmo ya lo convierte en un algoritmo nuevo, pero hemos encontrado tres principales que ya se han usado anteriormente en arreglos de antenas, pero generalmente arreglos pequeños. 19 antenas, también para instrumentos en radioastronomía, y se basan en técnicas que se han usado también en otro tipo de áreas de la ingeniería, por ejemplo, el diseño de cohetes. En diseño de toberas, molecular netting es un algoritmo bastante conocido. Pattern Search es un nuevo algoritmo que lo tiene MATLAB implementado, lo hemos podido obtener de ahí. Y bueno, el gradiente descendente también es un algoritmo ya que se viene usando, ¿no?, y que creo que es la base de la inteligencia artificial. Lo que ven allá a la izquierda es justamente lo que más o menos le trataba de mencionar. Tenemos un arreglo completamente denso, pero de pronto existe un arreglo, no lo sabemos, que pueda utilizar menos elementos y aún así tener una respuesta parecida. Ese es un poco el tratar de optimizar
los elementos o los diversos recursos que se vayan. Algoritmo de optimización. Bueno, este de acá es básicamente la fórmula o cómo vamos a describir nosotros el modelo matemático de nuestro arreglo. Lo que hacemos es calcular la gradiente del patrón de radiación, el patrón de potencia, respecto de cuánto es el movimiento infinitesimal de un pequeño elemento de la red. Hacemos esos cálculos y luego nos movemos en la dirección del gradiente, obviamente en el sentido opuesto, para tratar de ubicar el mínimo local o mínimo global, que es también realmente lo que estamos buscando es el mínimo global, pero puede ser que nos encontremos un mínimo local. Entonces, ese es un problema, por ejemplo, de este tipo de algoritmos. Pero todo parte de que empecemos a formular el problema y luego establecer una función de costo. El otro algoritmo, Simulated Annealing, trata de usar métodos de la naturaleza, por ejemplo, donde tenemos un cuerpo, ¿no?, al rojo vivo. Es un proceso físico que se da, por ejemplo, en la metalurgia. Los metales altamente calientes tienen las moléculas moviéndose para todos lados, pero en un momento, si uno baja la temperatura de manera controlada, estas moléculas empiezan a ordenar y llegan a un mínimo de energía. Entonces, ese método se trata de replicar también en un algoritmo, para el cual uno tiene que, por ejemplo, tratar de establecer una función de costo. Restricciones, ya sabemos que tenemos un área máxima de 100 metros, separación de 2.5, y lo que tratamos de hacer es usar este algoritmo para buscar, como ven ahí, un mínimo global, ¿no? Tenemos una función descrita por el costo, y que en algún lugar del espacio, porque recuerden, tenemos 256 antenas. En un plano de XY son 512 variables que tenemos que iterar, buscar. Entonces, hay diversas formas que tenemos que lograr encontrar ese mínimo de esa función. Veanlo en dos dimensiones sencillas. Veamos en 512 o demás variables. El otro algoritmo que también es interesante de explorar es Pattern Search. Este algoritmo, al igual que Simulated Annealing, son estocásticos, en el sentido de que usan métodos probabilísticos para tratar de encontrar, ¿no?, unas mejores soluciones que las anteriores. En este caso sigue un patrón de grilla y, bueno, ¿no?, depende un poco de la cantidad de variables que uno vaya a usar en el algoritmo, las dimensiones de esta grilla. Entonces, el algoritmo se va a contraer o se va a expandir dependiendo de si la nueva solución que se encontró es mejor que la anterior. Y de esa manera, si ustedes ven en ese gráfico, va a tratar de llegar al mínimo global, donde están todos los puntos en curva. Ok. Resultados. Para ustedes van a ser puntitos, pero realmente son antenas. Estamos tratando de obtener el patrón de radiación de una distribución uniforme, tratando de ocupar la máxima área, que son los 100 metros, que les mencionaba, 256 elementos, y tenemos una separación de 0.94 lambda para 50 MHz. Ese es el patrón de radiación que se obtiene. Ahí la tablita a la izquierda es unas características. El factor que estamos buscando, recuerden, es el PSLL, que es la relación entre el lóbulo principal y cualquier cosa que no es el lóbulo, que son, bueno, considerados lóbulos laterales. Entonces, lo que queremos es que esa relación sea lo más negativa posible, porque de esa manera mejoramos la sensibilidad de nuestro instrumento en la dirección donde está el lóbulo principal. Eso es lo que se busca. Entonces, vamos a partir de este caso, y lo que hemos encontrado explorando otros algoritmos, por ejemplo, después de 200.000 iteraciones, hemos usado ya incluso una tarjeta gráfica, bueno, que tiene GPU para acelerar el proceso. Hemos llegado a una distribución parecida a esta. Este es el flujo. Y la situación no mejoramos, ¿no? 202 decibelios solamente para 200.000 iteraciones. Podemos seguir explorando, pero ya hemos visto, por ejemplo, en las curvas que no llega a converger. Hay una iteración sobre una media y no hay convergencia en el algoritmo. Por lo tal, no ha sido una buena práctica. Podemos dejarlo corriendo más, pero de pronto no tendría mucho sentido. Otro algoritmo que hemos usado es el Pattern Search. Este, por ejemplo, sí logra un mejor resultado, menos 23 decibelios. Ha mejorado casi en 6 decibelios, que es el cuádruple de la potencia. Pero es bastante, digamos, consume bastante en cuanto a recursos. Esos han sido como 5.500.000 iteraciones, básicamente una semana. Entonces, pero no es tampoco lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, se pueden encontrar mejores resultados con otro tipo de algoritmos. Entonces, este de aquí, que es el gradiente descendente, sí, ha sido bastante interesante, porque con 500.000 iteraciones, por ejemplo, hemos llegado a menos 31 decibelios, casi, ¿no?, un orden de magnitud. Entonces, ha sido bastante rápido y ha producido resultados interesantes, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas, donde tienes un montón de variables, tienes también que tomar en cuenta el tiempo de iteración. Este tipo de algoritmos ha sido de alguna manera lo que hemos usado para explorar las otras opciones y requerimientos del problema. Entonces, considerando esto, ya hemos, ¿no?,
se ha, por ejemplo, calculado los distintos patrones para las optimizaciones, para los otros requerimientos de apuntamiento que se necesitan. Entonces, este por si acaso es el patrón de potencia que les había mostrado, pero optimizado. Y se acordarán del inicial, este de aquí, y luego de la optimización hemos logrado reducir la zona de lóbulos laterales casi al fin. El patrón que ven allá, bueno, más hacia la izquierda, es una distinta forma de mostrar el patrón de radiación, nada más que en un plano. Se llama, es un plano V. Es lo mismo, nada más que está en distintas dimensiones. Por ejemplo, es la optimización a elevación de 64 grados. Ese es el patrón que les mostraba. Y tenemos ahí una relación a lóbulos laterales de menos 26 dB. Esta es la otra optimización. Ya digamos, ¿no? Antes estaba a 66, ahora estamos a 45, casi a la mitad ya. Y esta de aquí es, ¿no? la distribución que se obtiene. Si se dan cuenta, trata de alinearse un poco el ordenamiento de los elementos hacia la dirección donde se está apuntando. Ese de ahí es el patrón, ¿no? en phi, coordenada phi teta, que se obtiene aquí. Y esto ya es una optimización casi mirando al suelo, digamos, es 25 grados de elevación bastante baja. Pero sin embargo, se ha logrado obtener una buena respuesta, menos 21 dB. Entonces, estos son ¿no? las optimizaciones. El sistema son del caso Huancayo. Para Santa María es similar, pero Santa María no es tan drástico, ¿no? Huancayo es el más problemático. Y lo que se obtiene de esto luego es, ¿no? Es una imagen como la que ven aquí, donde se ven todas las distintas posiciones en las cuales se han movido las antenas para las distintas optimizaciones. Como verán ahí, no hay mucha variación en las posiciones para realmente lograr un gran cambio en la relación pico-sine, o el PCLL, que es el valor que estamos. Okay. Conclusiones. Se han determinado las configuraciones óptimas para los dos arreglos del proyecto de OLA, utilizando algoritmos para ajustar la posición de las antenas. Sobre estas distribuciones pues, es posible posteriormente aplicar optimizaciones pero ya a nivel de software, ¿no? Entonces es otra capa de optimización que tenemos disponible. Lo que hemos visto también es que el algoritmo basado en cálculo de gradiente resulta ser más eficaz para, ¿no? en relación a sus otros pares, bueno, Simulid y para en términos de convergencia, número de iteraciones y cantidad de variables de optimización, para la misma función de costos. Y el algoritmo determinístico obviamente tiende a producir distribuciones con ciertas simetrías. Eso es algo que estamos encontrando. Bueno, para trabajos futuros, lo que falta ahorita, como mencionaba, el acoplamiento mutuo también es un efecto a considerar. Y lo que es un trabajo pendiente es, bueno, ya no es parte de la tesis, es utilizar estos resultados y validarlos con algún software de simulación electromagnética para ver cómo interfiere el acoplamiento mutuo en la respuesta calculada. Y en un punto final, pues los algoritmos explorados se pueden aplicar a otros problemas donde se emplean arreglos de elementos, ¿no? Al final todos son radiadores, el fenómeno ondulatorio se da en distintas partes, nada más que cambia el medio, ¿no? Acústica, óptica. Eso es todo, muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, David. Ahora vamos a continuar con la siguiente presentación. Este primer proyecto estaba relacionado con el estudio de las capas altas de la atmósfera. La siguiente presentación va a estar más bien relacionada con el estudio del Sol, utilizando una de las principales antenas con las que cuenta el instituto, ¿no? Que es el radiotelescopio de 8 metros y que va a estar a cargo del ingeniero David Fernández, Jonel Fernández. El ingeniero Jonel es también egresado de electrónica de nuestra universidad. Está actualmente también estudiando la maestría de física aplicada en la PUC. Se ha especializado en el desarrollo de tecnologías relacionadas con sistemas de comunicaciones espaciales. Ha participado en la construcción de los primeros satélites peruanos, el PUCSat-1 y el Pocket-PUC, enfocándose en el desarrollo de circuitos de radiofrecuencia, diseño de antenas y una estación terrena para el seguimiento satelital. Además, colabora en el desarrollo del radar multiestático que aprovecha las capacidades del radioobservatorio Jicamarca para el estudio de la ionosfera. Este es un proyecto en colaboración con la Universidad de Texas en Dallas, el Instituto Geofísico del Perú y nuestra universidad. Le damos la bienvenida a Jonel. Buenas tardes a todos. Gracias por su atención. Bueno, en esta oportunidad les voy a
hablar sobre el área de astronomía que hacemos en el Instituto de Astronomía, y básicamente centrado en el instrumento principal que tenemos ahí, que es el radiotelescopio de 8 metros, el cual bautizamos como RT8. La agenda rápidamente les comento. Voy a comentar acerca del instrumento que tenemos, que es RT8, los proyectos actuales en los que está involucrado RT8. Tenemos un proyecto de mejora y actualización para RT8. Los proyectos futuros, sí, obviamente las conclusiones. Un poco quería presentarles cómo nace RT8. RT8 realmente es un instrumento que es donado por el Radio Club Peruano, y realmente fue gracias a la gestión del doctor Ero quien hizo esta, digamos, traer la antena de Radio Club, que no la estaban utilizando mucho al parecer, y que llegó en un estado, digamos que no muy útil, y hubo todo un, una dedicación para poner la antena nuevamente en valor, ¿no? Y particularmente en este momento estoy involucrado, muchos de acá que somos de Brasil estuvimos muy involucrados en este proyecto, que la verdad nos ha traído bastantes satisfacciones. Rápidamente, la antena vino, digamos, con una superficie, ¿no?, que está adaptada para trabajar en cierta frecuencia, y nosotros, digamos, la actualizamos en ese momento para poder ampliar su rango de frecuencia. Entonces, esta primera es el alineamiento de las cuerdas, que es la base de la estructura del RT8. Nosotros mismos nos encargamos de poner los pétalos. Finalmente, también adaptamos un nuevo trípode. Lo voy a explicar más adelante para qué sirve este nuevo trípode de parte de la experiencia de las satisfacciones que nos trajo RT8 fue que el grupo trabajamos en ese momento, nos dedicamos a no solamente a levantar la antena de nuevo, sino a hacer todas las facilidades para básicamente hacer el posicionamiento de la antena. Esto fue un trabajo para el sistema de control a nivel de hardware, de software, ¿no?, y toda la interconectividad que ello traía. Entonces, nosotros diseñamos un control maestro, el cual maneja también una interfaz de usuario, que también está excelente, y esta es básicamente, digamos, la parte visible, ¿no?, ¿verdad? Está en la estación de control que tenemos en RAS, ¿no? Y esto es lo que maneja, se puede manejar manualmente y también por una interfaz de usuario, un software. Este es un software que también nos sirve para poder hacer posicionamientos, rastreos. La verdad que Víctor Senta está detrás de este proyecto, detrás de esta implementación. Y desde la parte izquierda, la interfaz es la desarrollada, ¿no? Y en la parte derecha, bueno, es un software que nos permite, es un software comercial con nosotros, el cual nos permite obtener las órbitas o las posiciones de los astros, y el cual puede realimentar y nosotros darnos a dónde apuntar. Y además también hay una comunicación entre ambos, porque nosotros también nos comunicamos con el software para poder saber que tiene un spot y sabemos a dónde estamos apuntando, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que realmente le tomó hay algunas aristas. Finalmente, el telescopio se levantó, y estas fueron las características finales. Es decir, les comentaba que les iba a ampliar un poco más sobre el trípode, que es bastante especial, bastante particular, que también se desarrolló en RAS, no venía como de Radio Club, no venía como un trípode reversible, y es más que nada para poder tener la versatilidad de poder cambiar los alimentadores. Este radiotelescopio, hasta de momento lo hemos utilizado en banda UHF, en la banda de 70 centímetros y en la banda de 1400 GHz. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Cambiar el alimentador, que está se posiciona en el foco. Una vez que el trípode está puesto en su lugar, el alimentador, que es digamos, la parte de la antena
que recibe o que capta toda la energía recibida del espacio lejano, es la que permite hacer ese primer filtrado de reducirse a una sola banda, toda la energía que llega. Entonces, nos permite no solamente cambiar estas frecuencias, sino a otras frecuencias que podríamos ampliar en el futuro. Ahora bien, ¿qué es la radioastronomía? La radioastronomía es una rama de la astronomía que estudia el universo mediante la observación de la radiación electromagnética emitida por objetos celestes en el región de las ondas de radio. ¿Qué significa esto? Hay una parte de la astronomía que la conocemos que es, bueno, vamos a tener un telescopio, pues, ¿no? Y poder ver los objetos que están cercanos, prácticamente. Pero, ¿qué pasa con los objetos que están más lejos del campo visible, ¿no? Resulta que, digamos, los objetos que están más lejanos y prácticamente hay componentes o hay sustancias que se emiten muy fuerte, muy lejos de la Tierra, y que, bueno, son esas frecuencias a las que nosotros tratamos de apuntar, o esas fuentes que emiten esas frecuencias. Y una de las fuentes más abundantes en el espacio es la línea del hidrógeno, que es justamente en la que está, digamos, calibrado los telescopios. Entonces, quería también hacerles un poco digamos, este diagrama, esta tabla de acá, esta gráfica, un poco nos dice dónde estamos ubicados o qué parte del espectro electromagnético nosotros estamos observando. Cabe resaltar que la luz visible, lo que captan estos rojos, captan una longitud de onda muy pequeña, que está en el rango de los nanómetros. Nosotros, digamos que estamos en un rango de frecuencias, en un rango de longitudes de onda, donde la longitud de onda es más grande. La longitud de onda es en el rango de centímetros, de metros en algunos casos. Y bueno, de esa forma es que nosotros estamos, digamos que, dentro ¿no? En la parte de la derecha, digamos, de esta barra. Ahora, dentro de los proyectos actuales que estamos realizando con el telescopio de MIRAS, está la observación diaria de la actividad solar. ¿Ya? Bueno, se observa la actividad solar en tránsito por el ancho del haz de la antena. Teniendo en consideración que su máxima ganancia en el es de 2 grados, el tiempo de observación diaria máxima del Sol es de 10 minutos 30 segundos. Ahora, ¿qué significa todo eso? No, cada vez que pasa el Sol por la antena, nosotros aprovechamos ese lapso de tiempo para poder registrar la energía que es captada por la antena. Bueno, digamos que es una forma de poder rastrear el Sol, ¿no? Ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo cuando pasa por sobre la antena. Para eso nosotros tenemos que posicionar la antena en un punto, ¿no? Más o menos previendo de que el Sol va a tener un máximo justo, digamos, cuando pasa por la antena en determinada hora. En este caso, las características de la observación es que a las 11 a.m., va a tener un máximo, ¿no? Entonces, realmente la observación digamos, la parte máxima del ancho del haz de la antena va a ser de 10 minutos con 30 segundos. ¿Ok? Un poco para que lo tengan. Digamos que esta parte de aquí del pico. Entonces, esta parte de acá, lo del centro, ya, es la que, digamos que es la parte máxima, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura toda esa parte de máxima? Dura 10 minutos 30. Entonces, de esa forma, podemos hacer observaciones todos los días y las hacemos de dos distintas maneras, ¿no? Una manera, ya, es la integración de la potencia recibida, ¿ya? En donde cada segundo de todo lo que se está registrando, obtenemos un punto, ¿no?
y digamos que cada punto se va grabando de toda la energía, o de toda la potencia que se va recabando en el video. Y después tenemos otra forma también de observar el Sol, que es integrar todas nuestras observaciones, pero ya de todo el ancho de banda, y ponerlo como que una muestra tras otra, una muestra tras otra. Y bueno, tenemos utilizamos dentro de nuestros equipos, hacemos que de 1.4 GHz bajamos todo este ancho de banda de 30 MHz. A esta forma de ver le decimos, comúnmente se le suele llamar vista o waterfall. Otros proyectos que también estamos viendo es la observación de radiofuentes para ver las variaciones del viento solar. ¿Ya? Es un método para medir las fluctuaciones de intensidad, ¿no?, que son conocidas como oscilaciones provenientes del Sol. Me gustaría tener, pero básicamente es, como se tiene el Sol, ¿no? Todo el tiempo el Sol está irradiando, ¿no? Es el viento solar que siempre pasa por, digamos, todo el sistema solar, y la Tierra está ubicada en un punto y observando otras estrellas, ¿no? Observando otras zonas de la esfera celeste. Entonces, si constantemente hacemos observaciones, que es, digamos, la línea que está a la derecha, son, digamos, amplitudes de señales que se suelen recibir todo el tiempo, tenemos un registro. Gracias. Esta de acá, ¿no? Solemos hacer observaciones todo el tiempo y digamos que tenemos un tipo de señal constante. En algún momento, cuando vayan a haber alguna actividad solar, como podría ser, ¿no?, explosiones de masa coronal, en ese momento o en ese periodo de tiempo es donde se van a detectar las indicaciones. Por eso es que se requiere para este experimento una constante observación o diaria observación digamos, del Sol, o más bien, perdón, una constante observación de una estrella lejana, porque la observación no es directamente al Sol. Podemos observar estrellas que están muy distantes, ¿no?, al Sol, y indirectamente, cuando haya digamos, estos fenómenos, como puede ser explosiones de la masa coronal, poder ver esas oscilaciones. Ahora, ¿cómo nos influyen a nosotros? ¿De qué forma? Bueno, también como digamos, son energía, alta energía, estos producen efectos en el campo magnético terrestre, ¿no? Entonces eso puede, digamos, de alguna forma afectarnos en las comunicaciones, ¿no?, en cuestiones de los instrumentos que utilizamos quizás diariamente, ¿no?, GPS, relacionado a eso, ¿no? Entonces es de interés observar este tipo de fenómenos y que está relacionado con la actividad. Esto también ya, digamos, actualmente ya estamos haciendo las observaciones, ¿no? Se busca observar y caracterizar radiofuentes y sus interacciones para monitorear el viento solar en banda L. Como les comentaba, banda L es la banda la que actualmente está instalada en el telescopio, ¿no? Y de momento estamos monitoreando o estamos recibiendo señales apuntando a Cygnus, Centauro A y M1. Ahora, digamos que esta observación de acá, digamos, está todavía por mejorar, y porque estas abruptas descontinuidades que hay en la observación es lo que les voy a explicar a continuación, que es parte de las mejoras del radiotelescopio. Este es el proyecto también que tenemos, que está ya avanzando. Es el proyecto interno de mejoramiento de RT8. Actualmente como les comentaba, es el activo del Instituto de Astronomía para las observaciones de radio, 1420. Las capacidades actuales instrumentos están debajo de sus capacidades de trabajo máximo, teniendo un potencial de mejora dentro de su rango máximo de trabajo, ¿no? Lo que pasa
con RT8 es que para poder hacer mejoras y mayores mejores observaciones, necesitamos que el instrumento tenga mayor estabilidad. Y para ello hemos, digamos, de fondo tenemos en camino la inclusión de un freno en el sistema de posicionamiento, ¿no? Ahora, antes de eso, tenemos algunas cosas por mejorar en RT8, que es mejorar la línea de recepción que tenemos ahora. Y básicamente es ¿no? mejorar la recepción con doble canal con un conversor de fibra óptica para poder bajar el ruido de la señal cuando llega hasta digamos, nuestra computadora. El segundo es lo que le comentaba, el sistema de frenado, justamente para mejorar esto de aquí, que es significativo cuando hacemos observaciones de objetos celestes muy puntuales. Y luego tenemos el proyecto de mejoramiento de la ubicación del foco, ¿no? Y esto es justamente utilizando métodos de fotogrametría, es la tesis también de un colaborador en RAS, Rafael Vilches. Lo que nos va a permitir es ¿no? determinar la ubicación actual del foco como dificultad para su posterior modificación. Básicamente el método de fotogrametría es un vuelo con ayuda de un dron, tomar varias fotos y poder de alguna forma obtener, ¿no? la superficie, ¿no? Ahora, ¿para qué se utilizan los métodos de fotogrametría? Es para poder levantar imágenes en 3D. No, como está acá. Digamos que no es el objetivo, pero lo que sí es el objetivo es levantar una matriz de puntos o nube de puntos y poder finalmente contrastarlo con el ideal. De esa forma poder tener una conclusión. Ahora, no solamente esto, sino también la ubicación del foco. Ya. Dentro de los proyectos a futuro está, la señal que nosotros recibimos para poder detectar Fast Radio Bars. Fast Radio Bars es digamos, dentro de la comunidad científica, un tema bastante nuevo, y en donde algunos radiotelescopios han descubierto señales desconocidas, con origen desconocido, y donde no se sabe cómo es que se generan, pero lo que sí se sabe es que es muy lejano, que, digamos, están altamente cargadas. Es energía muy alta. Y bueno, de esto de aquí es lo que quisiéramos abordar en el futuro. Y además también quisiéramos también hacer mediciones de conclusiones. Bueno, RT8 es actualmente el instrumento de mayor capacidad para hacer razonamiento en RAS. Sirve de base para las operaciones de banda L, la línea de que ya les había comentado. Al final la actualización permitirá hacer un monitoreo continuo en un ejemplo de tránsito, consolidando una estación de monitoreo solar. También quisiera concluir, agregar una más, que RT8 no está digamos, en todo su potencial de momento, y cuando se termine de hacer esta actualización va a también servir para muchas posibilidades, muchas opciones de tesis con nosotros en inglés. Así que espero que estén al tanto de cómo vamos. Gracias. Muchas gracias, Lionel. Y ahora sí ya pasamos a la tercera presentación, que está a cargo del magíster Víctor Senta. Vamos a terminar la presentación. La tercera presentación está relacionada con uno de los proyectos que tienen financiamiento propio de la universidad. El CAP22 financió el desarrollo de un radiointerferómetro, y este es el proyecto que va a presentar Víctor, y que está relacionado justamente con el estudio del espacio profundo. Víctor es ingeniero electrónico de nuestra universidad y magíster en física aplicada, también de nuestra universidad, que actualmente está cursando el doctorado de física
y se desempeña también como profesor de cursos en la sección de física. Tiene más de 10 años de experiencia en investigación y desarrollo. Ha sido también parte del equipo que desarrolló los primeros satélites peruanos, el CubeSat 1 y el CubeSat. Actualmente lidera la construcción de un interferómetro astronómico portátil para observaciones en la banda de metanol y colabora con el desarrollo de un observatorio de neutrinos en el Cañón del Colca. Entonces le damos la bienvenida a... El desarrollo de este interferómetro radioastronómico para observación en banda C del hemisferio austral es parte también del objetivo del instituto a lo largo desde su fundación para mejorar la instrumentación en la radioastronomía, principalmente en esta parte del hemisferio. Este interferómetro lo que queremos hacer es poder desarrollar, observar en la línea del metanol, principalmente porque es una línea a una frecuencia poco estudiada en nuestra zona. Y es importante porque ofrece la posibilidad de encontrar fuentes de metanol que sabemos que contienen información valiosa sobre procesos de formación estelar. La idea es generar un mapa justamente en la zona astral y para ello consiste en utilizar la técnica de interferometría para poder mejorar la resolución angular sumando el esfuerzo de distintas antenas. En nuestro caso, lo que queremos construir es utilizar 3 antenas que van a estar en una geometría de un triángulo equilátero de 20 metros de diámetro. Van a estar en los vértices de ese triángulo. Y la idea es que ese interferómetro sea portable. Es decir, vamos a ir cambiando de ubicación para poder mejorar la toma de datos. Las señales capturadas van a ser enviadas a una central, es decir, cada una de estas antenas van a enviar la señal a una central de datos y va a haber otra central de control y van a estar sincronizadas por medio de un reloj de disciplina. ¿Sí? El procesamiento de esas señales que son recogidas en campo, después son procesadas en una estación central. Pero, ¿qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Al final, esto es una imagen del cielo, no está en la frecuencia del metanol, pero más o menos esto es una idea de cómo se vería un mapa en espectro no visible. ¿Ya? La idea es poder contribuir a los esfuerzos que se está haciendo en esta parte del hemisferio y poder encontrar zonas no exploradas o poder tener un instrumento que en observación continua de esta línea. Bueno, como mencionamos, la configuración de este interferómetro van a ser de 3 antenas, cada una son de 3.1 metros de diámetro, que van a estar dispuestas en un triángulo equilátero de 20 metros de largo, ¿no? El ancho del haz es individual, es de 0.91 grados. Opera, como bien sabemos, en 360 grados en azimut y 0.90 en elevación, lo cual es usual en las antenas, y esperamos que con la técnica de interferometría podamos obtener una resolución angular de 0.156. Bien, vamos a hablar un poquito del proceso de diseño y construcción del interferómetro y cómo estamos actualmente y cuáles serían las proyecciones futuras. Primero, como mencionamos, el instrumento tiene que ser portable, ¿no? La idea es que podamos transportarlos a diferentes zonas de observación. Entonces, para ello, se hizo el diseño mecánico de la estructura y la base de la antena. Todo estuvo a cargo del ingeniero Carlos Busquet, quien se dedicó al diseño y fabricación en el taller de INRAS con la instrumentación, con todos los equipos que tenemos para. Aquí podemos tener la vista ya de esta base. Bueno, en realidad son remolques, ¿no? Son remolques automontantes, ¿verdad? Principalmente para poder hacer el traslado. A su vez, se hizo una especie es una mini grúa, prácticamente, para poder elevar objetos pesados como el motor, que aproximadamente el motor controla la antena pesa alrededor de entre 45 kilos aproximadamente, y poder llevarlo a esta base vertical, incluyendo todos los sistemas que sirven para el motor.
Posteriormente aquí vemos también el ensamblado del plato parabólico por el equipo del RAS. Aquí podemos ver el plato terminado. Esto es 1, porque en realidad son 3, ¿no? Aquí están ya los remolques terminados. Uno de ellos podemos verlo ya con el montaje del diseño mecánico. Y cómo se ve la antena en esta configuración. Una vez que tenemos la parte mecánica, quiero hablar también del sistema de control de movimiento, porque estas antenas tienen que apuntar a un objeto en el cielo, y las 3 tienen que moverse, tienen que apuntar al mismo sitio. Para ello, tenemos un sistema, como bien mencionamos, una central de control, que es la que le ordena a la antena, a cada una de las antenas a dónde moverse, y cada una de las antenas envía la información de su posición. Esta central de control también puede ser manejada tanto con un panel, como vemos aquí, o puede ser también a través de una interfaz de control que nosotros también hemos diseñado y construido, ¿no? Y además provee de alimentación a cada uno de los controles locales de cada antena. Esta es solo una muestra de la interfaz de control. Este es el posicionamiento de las 3 antenas. Hay un control automático, hay un control manual, hay pestañas justamente para la gestión de las antenas, la transmisión de datos, etc. Esta es solamente una muestra de lo que el software hace. Bien, hemos dicho que esto es la ubicación de los elementos físicos actualmente de la antena. La central de control está alejada, obviamente, del control local, pero dentro del control local también hay una serie de conexiones, y estos son sensores o encoders de multielevación que van indicando cuál es el apuntamiento de la antena. Aquí podemos ver a Angelo, que es practicante en el Instituto de Radioastronomía, Angelo Camero, que está fabricando y ensamblando ya los componentes de la caja de control de movimiento de la antena. En esta parte está Diego Pacheco, que también es practicante del instituto. Entonces, ambos son mecatrónicos, y aquí muestra un poquito el proceso de diseño de estas tarjetas para el control de posicionamiento, o son sensores principalmente, que envían la información al control local, ¿no? Aquí ya podemos ver el montaje en su ubicación real. Bueno, este es un diseño 3D. Como todo, siempre parte por un diseño y ir teniendo vistas de cómo se debe trabajar. Y después pasas por un diseño real, ¿no? Justamente esto es algo que se encargaron estos practicantes, que son alumnos de la universidad, ¿no? Que están trabajando ya con nosotros desde los inicios de este proyecto. Una vez que tenemos ya la parte de posicionamiento definida, vamos a hablar un poquito de la cadena de recepción. Y para ello, en base a una geometría y las simulaciones dadas, de esta parte de la cadena de recepción sí se encargaron tanto el ingeniero David Torres como el ingeniero Fernández. Y dada la estructura, las capacidades que tiene el instituto, podemos construir el alimentador. Este alimentador se coloca en el foco de la antena y tiene que estar sintonizado a la frecuencia de interés, como ya mencionamos, 6.7 GHz. Se hicieron pruebas de este alimentador desarrollado en la PUC para hacer las mediciones del coeficiente de reflexión. Esto se hizo en el Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas de la sección de telecomunicaciones. Está a cargo del doctor Manuel Villa. Y después se tiene que instalar en campo, obviamente, con ciertos sistemas de protección, ¿no? En este caso está con una tapa de plástico para no le caiga la piel. Una vez que estas señales son sintonizadas y va al foco del alimentador, tienen que pasar por un procesamiento analógico, ¿sí? Y este procesamiento analógico tiene amplificadores, filtros, etcétera, que adecúan, aquí están, adecúan la señal para ser digitalizada. Y una vez que está digitalizada ya podemos hacer el procesamiento. Este es el equipo que está de amplificadores, el procesamiento de señal analógica, que está cerca al alimentador. Y estas son algunas muestras de las pruebas de la cadena de recepción dentro del Instituto de Radioastronomía. Estas son pruebas en el laboratorio, pero que nos dan un buen alcance de cómo funcionan este tipo de sintonización.
¿no? Este es ya el montaje de la cadena de recepción de las antenas. De nuevo, aquí tenemos el alimentador. Y aquí tenemos una caja, nosotros le llamamos la caja del alimentador. Y contiene toda esta serie de filtros, ¿no? Amplificadores que nos ayudan a procesar analógicamente estas. Estas son algunas muestras del control de movimiento de la antena. Ya son pruebas de funcionamiento. Aquí está Manuel Valenzuela, quien está a cargo del control de funcionamiento de la antena. Y justamente estaban haciendo las primeras pruebas de movimiento. Posteriormente, trasladamos estas antenas al costado del instituto para poder seguir trabajando. Y después, bueno, lo que nos sirvió también para probar estos remolques, ¿no? Ahí está en una prueba de funcionamiento adicional, ya en la ubicación, la última ubicación, en la ubicación actual. Bien, algunas conclusiones. Ya hablamos de la relevancia científica de poder observar en la línea metanol en 6.7 GHz y cómo está relacionada con la formación estelar. La importancia de tener un mapa en esta región del sur, en este hemisferio sur, que ha sido poco estudiada, y la idea es agregar y sumar a la comunidad científica a los catálogos que ya existen, poder encontrar alguna fuente, contribuir a ello, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos? Hacer la calibración de los dispositivos ya en campo, ¿no? Es con una radiofuente conocida, verificar la confiabilidad de los equipos y después hacer pruebas completas del sistema para establecer imágenes. Se estima que en principios de noviembre deberíamos iniciar con esto, ¿no? Esa es la proyección. La proyección futura es, como tenemos distintas zonas de ubicación, queremos llevar un equipo, de repente una segunda versión de este equipo a la Antártida, ya que nos ofrecen condiciones favorables para poder observar el cielo, y ampliar el rango a otras líneas de frecuencia, ¿no? a otros compuestos, de hidrógeno, de electrilos, etcétera, para observar múltiples líneas de frecuencia. Por último, quería agradecer al Vicerrectorado de Investigación por el financiamiento de este proyecto, ya que a través del financiamiento del campo de investigación hemos podido realizar estos avances. Sin su apoyo, nada de esto hubiera sido posible. Al Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas por prestarnos sus instrumentos para hacer mediciones, y a los alumnos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, que muchos de ellos han ido en su tiempo libre a ayudarnos de distintas maneras, catalogando tornillos, hasta etiquetando cables, que son muy importantes para mantener el orden durante todo este tipo de procesos, y soldando también tarjetas electrónicas. Y es parte también de la apertura que tiene el instituto hacia los estudiantes de distintas carreras, que siempre ha tenido desde formación. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora sí tenemos la oportunidad de hacer algunas preguntas. Tenemos todavía unos pocos minutos antes de que cierre nuestra sesión. No sé si de repente alguno de ustedes tiene alguna pregunta, curiosidad, algo más de información que quisieran sobre de repente el instituto. A ver, sí, Juan. Yo tengo una pregunta para Lionel. Hola, profesor. Buenas tardes. Es más seguro. Lionel, tú has mencionado que la antena de RT8 es la antena más grande del gas. Habría que agregarle eso, es la antena para la astronomía más grande del Perú y construida en el Perú. Dedicada a la astronomía, claro. Sin embargo, mi pregunta va a que hay otro proyecto de una antena que es más de 2 veces y media más grande que el RT8, que es la antena de 20 metros. Esa antena tiene diseño completo, diseño mecánico completo, tiene parte del financiamiento, tienen cerca de $110,000 de dinero posado en la universidad. Tiene el 96% de la infraestructura de acero de alta resistencia, cero al carbono, donada a 60 metros del INRAS.
¿Y cuál es la proyección para la construcción de esa antena? El interferómetro que se podría hacer con esa antena no solamente va a ser portátil, sino va a ser internacional. Es decir, podremos hacer líneas de base de 5 o 6 mil kilómetros de distancia, lo cual es una enorme ventaja para un director. Quisiera saber cuál es la proyección actual para la antena de 20 metros. No cabe duda de, como usted lo ha comentado, de que la construcción de esa antena nos va a abrir otro frente. La línea de base de estudio sería inédita para el Perú. Claro, habría que retomar ese proyecto, ¿no? Habría que volver a montarnos sobre el caballo para luchar por ese proyecto. Digamos, de alguna forma ha sido postergado y que tiene mucha proyección, tal como usted lo ha comentado, ¿no? En su momento se ubicaron socios para poder hacer interferometría, ¿no? Y esos socios aún creo que siguen la expectativa de que el proyecto se retome. Sí, podría comentar. Teníamos otra pregunta. ¿Ahí detrás? ¿Sí? Sí, disculpe, magisterio, disculpe. Dijo que ¿cómo mencionó el nombre? ¿INCARRI? No, ese instituto con el que... INRAS. INRAS, sí, disculpe, para confundir. Dijo que tiene participación de varios estudiantes, ¿no? De la universidad. ¿Cómo podría yo participar de alguna manera en los futuros proyectos que hay? Pueden visitarnos cuando guste. Estamos de 9 a 6 de la mañana de lunes a viernes. Y si deseas, conversamos ahorita. Es más, al instituto a veces llegan alumnos a preguntar qué hacen. Realmente, así funciona. Llegan a preguntar y les hacemos dentro de la disposición de tiempo. Siempre hay uno del personal, una persona que les puede hacer incluso una visita rápida y podemos conversar y si hay interés. Sí, siempre, sí, como le digo, la apertura siempre está, siempre está. ¿Dónde se encuentra el disculpe? Están por el estacionamiento de letras, prácticamente en la esquina de Tulipanes con Rivadavia, pero dentro del campus. Sí, podrías ir a visitarlo, o si deseas, tienes ahí correo, podemos. Sí, claro. Una pregunta más. Para el ingeniero David Torres, una consulta en base a la distribución de antenas de radar. ¿Por qué cree que el método más óptimo hasta el momento en cuanto a iteración ha sido el descendente? Sí, me acuerdo bien el nombre. El descendente. Sí, correcto. Es por básicamente los resultados que se han obtenido en el mismo número de iteraciones que se han estudiado para todos. Entonces, uno puede probar distintos algoritmos, pero la verdad, como es un espacio de diseño tan amplio por las variables que tú tienes que optimizar, realmente si supieras hacia dónde vas, no tendrías que usar algoritmos de optimización, pero estos algoritmos te permiten hacer la búsqueda, de pronto hay una solución mínima, global del problema, o máxima global, depende de lo que estés buscando. Pero en el caso del gradiente descendente, ha sido por los resultados que ha mostrado en comparación de los otros algoritmos que se han estudiado. Por el número de iteraciones, por la convergencia, por los resultados, ¿no?, mucho mejores, casi un orden de magnitud que se han obtenido. Es básicamente en ese sentido que se está comparando. Contra un mismo problema, a ver cómo se comportan los tres algoritmos. Creo que teníamos una última pregunta. Sí, Marcos, gracias por la presentación a todos. El tema de radares de penetración, por ahí había leído que ustedes están trabajando en eso. ¿Tienen ya el instrumento desarrollado o van a trabajar en temas de exploración de suelos y esta tierra en el espacio? No estamos trabajando realmente en radar de penetración, es el profesor Manuel Yarlequé, ¿no? Es el que está trabajando en este tema. Sin embargo, sí hay algunas otras técnicas que estamos explorando para el estudio del subsuelo, ¿no? Una que es la conocida, el proyecto del doctor Jorge Rao, que es el tema de magnetómetros, pero hay otra técnica que es la técnica magnetotelúrica que también estamos explorando para poder hacer estudios del subsuelo a distancias profundas, ¿no?
Pero el tema del radar que tú mencionas es algo que está desarrollando el grupo del profesor Manuel Villarreque. Bueno, les agradezco a todos por su participación en este conversatorio y los esperamos en el INRA si es que tienen interés en nuestras actividades para que puedan conocerlo y podamos darles más información al respecto. Muchas gracias por...